día de hoy, hermanos, vamos a continuar una serie que ya la próxima semana terminamos porque solamente son 5 temas y hoy es el cuarto. La serie le hemos titulado las 5 solas de la Reforma y hemos estado hablando de eso ya por 4 domingos contando este día. Por favor, vaya conmigo a primera epístola de Timoteo, del apóstol Pablo en este caso, ¿no? Del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 2, verso 5, vamos a leer un pasaje que va a ser nuestro texto base para hablar la palabra el día de hoy. Es nuestra costumbre en la congregación leer puestos en pie, así que si es tan amable, regáleme un minutito. Primera de Timoteo 2:5. Cuando lo consiga, lo leemos. Yo creo que es tiempo suficiente. Bueno, algunos son más diestros en la Biblia, otros menos, pero ahí con el vecino. Vaya aprendiendo a escudriñar las escrituras. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Es un privilegio hermoso, Padre, el que nos das de poder estar hoy aquí en tu casa, Señor. Gracias por cada persona, cada familia que se dio cita a este lugar, Señor, y que traen esa hambre de tu palabra, de aprender, de escudriñar y de que esta palabra, Señor, se haga vida en nosotros, porque es más que un libro o un mero libro de conocimiento, sino que son palabras que contienen vida, Señor. Contienen tu vida. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? El título del tema para hoy, hermanos, se titula Solus Christus y suena extraño porque es latín. Y es en latín que se le puso nombre a todas estas 5 solas de la Reforma protestante, porque en la época de la Reforma este era el lenguaje más comúnmente usado para cuestiones de correspondencia, para cuestiones de escritura. Así que cuando alguien escribía una carta o escribía un tratado o lo que fuera, generalmente este era el idioma que se usaba. Entonces por eso nosotros, para honrar esa verdad, usamos las mismas palabras en latín que fueron las palabras originales, pero sabemos que esto traducido al español es solo en Cristo, ¿ok? Solo en Cristo. Y lo que encierra esta expresión es que solo en Cristo hay salvación. Eso es lo que esta expresión encierra. Ya estuvimos hablando sola escritura. O sea, no hay ninguna tradición humana que salve, solamente apegarnos a lo que está escrito en la Biblia. Ya estuvimos hablando, hermanos, sola gratia. Pero fíjese, sola escritura nos habla de que había que reformar esta situación, porque en Roma se había corrompido la iglesia y Roma enseñaba no solo escritura, sino también tradición. Y Roma decía, sí, la Biblia es importante, pero es un libro difícil que no todos estamos capacitados a leer, así que solamente lo van a leer los clérigos, los estudiados, los teólogos. Y lo que sí le daba Roma al pueblo era la tradición. O sea, le prohibía en sí, entre comillas, la Biblia, pero le daba tradición. No, es que el Papa fulano en el siglo V dijo esto. O el Papa Sutano introdujo la adoración a los santos, así es que debemos de respetarlo porque lo dijo el Papa y el Papa saben que es el vicario de Cristo. O sea, Roma le daba a la gente tradición y les privaba del conocimiento de la escritura. Los reformadores dijeron no, se acabó, sola escritura, no más tradición. Si no es bíblico lo desechamos y si es bíblico lo abrazamos y lo creemos. Sola gratia fue porque la iglesia estaba enseñando que la salvación no era solamente a través de la gracia, sino que también las personas podían de alguna forma lograr su salvación. Y los reformadores dijeron, no, el que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo para ser salvo, esos son los que serán salvos, los escogidos de Dios. Y reformaron entonces esa enseñanza que daba crédito a la decisión humana. O sea, tú decides si tú quieres ser salvo.
Luego sola fide, en donde aprendimos, hermano, que la sola fe es un don recibido por gracia y es la fe puesta en el sacrificio de Jesús como el único medio para salvación. El problema era que Roma enseñaba que la fe no era suficiente, sino que había que tener obras y que las obras y la fe eran prácticamente lo que te ayudaba a completar la salvación. Solos Christus, lo que estamos viendo hoy, solamente Cristo nos enseña a nosotros que no hay otra persona, no hay otro mediador, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesús. Por lo tanto, nosotros no necesitamos ningún otro hombre, ninguna otra mujer, orar o adorar a ningún otro hombre o a ninguna otra mujer, llámese como se llame, solamente la salvación es por medio de Jesucristo. Él es el único camino, Él es el único mediador, Él es el único sacrificio perfecto. Cuando nuestra fe está puesta en ese sacrificio perfecto, eso nos da a entender a nosotros que tenemos la fe correcta para ser salvos. Y por último, la que vamos a ver la semana que viene, soli Deo gloria, que son las palabras para decir, solo a Dios sea la gloria. Y eso la semana que viene lo aprenderemos, pero en sí se refiere a que una vez que nosotros somos salvos, no hay nada más importante en nuestra vida que Dios. O sea, nuestra vida gira en torno a Él, nuestras decisiones, nuestras metas, nuestra familia, la forma como vivimos nuestro matrimonio, la forma como educamos nuestros hijos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestras filosofías, ya todo está filtrado a que le da esto la gloria a Dios. Entonces es importante, el domingo que viene, por favor, no se lo pierda, ¿ok? ¿Qué significa esta doctrina de solo Cristo? Fíjese, le voy a hablar brevemente de lo que significa. Número uno, significa que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Fuera de Él no hay salvación. También significa que Cristo es el único camino a Dios y que es la única forma en que el pecador puede establecer comunión con el Padre. Si no es por medio de Jesús, es imposible que un pecador venga directamente con el Padre. No se puede, ¿por qué? Porque Jesús es el camino. O sea, para que el pecador establezca comunión con Dios, tiene que ser a fuerza por medio del Hijo, porque el Padre así lo diseñó. Roma enseñaba que la iglesia tenía poder para dar la salvación. Si tú pertenecías, dicen o hasta siguen diciendo hasta el día de hoy, a la Santa Madre Iglesia, tú eres salvo porque es la iglesia la que te va a dar la salvación. Los reformadores dijeron no, es solamente Cristo, es el único camino. Así que no hay religión, escuche bien, no hay religión que salve. Usted me podría decir, pastor, pero entonces la religión de ustedes no salva. No, nuestra religión no salva. El que salva es Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre religión y hermano, espiritualidad? Fíjese bien, ¿cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? Hay mucha gente muy religiosa por fuera, porque la religión es algo externo. La religión es lo que tú haces, lo que tú profesas en público. Pero ¿cuál es la espiritualidad? La espiritualidad es algo interno. Si en verdad tu corazón está rendido a Dios. Nosotros podemos ver gente religiosa por fuera haciendo rituales, o aquí parados cantando, o aquí según ellos ahí que oyendo la palabra, pero el corazón por dentro está espiritual o solamente es una máscara religiosa. Entonces de nada sirve que nosotros religiosamente por fuera nos veamos muy piadosos si por dentro el corazón está corrompido. Entonces fíjese bien, esto es una cuestión de espiritualidad, no hay religión, no hay iglesia, es un corazón rendido. David dijo, porque el corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás, Salmo 51. ¿Por qué surge esta doctrina? Esta doctrina surge porque Roma estaba haciendo mucho énfasis que la salvación estaba en la iglesia y en los sacramentos que la iglesia había instituido. O sea, Roma decía, sí, hay salvación en Cristo, pero necesitas cumplir con estos sacramentos. Necesitas cumplir con la Eucaristía, necesitas cumplir con la comunión, necesitas cumplir con ¿cómo se llama? Cuando le dan los santos óleos a un muerto, la extrema unción. O sea, comenzaron a hacer un montón de sacramentos para que la salvación se completara.
El problema entre los reformadores y Roma no fue que Roma no decía que la salvación estaba en Cristo. Ese no fue el problema. El problema fue que Roma siempre decía Cristo y los sacramentos, la fe y las obras. Entonces ese fue el conflicto. Los reformadores dijeron, no, di solo en Cristo y no hay problema, nos ponemos de acuerdo contigo. Y ellos dijeron, no, no podemos decir solo en Cristo, lo sentimos. Entonces los reformadores dijeron, lo sentimos, y se partió la iglesia. Ahora, escuche, los sacramentos de la iglesia, esta palabra sacramento sé que está un poco satanizada para nosotros los creyentes, porque obviamente la oímos y inmediatamente pensamos en Roma, ¿no? Pero en realidad hay unas cosas, hay unos mandatos, hay unas doctrinas dentro de la iglesia que si usamos la palabra en sí no estamos cometiendo un pecado. Por ejemplo, hay cosas que nosotros practicamos como doctrinas o prácticas ceremoniales en la iglesia que no son necesarios para la salvación, pero sí son necesarios para nuestra formación cristiana. Por ejemplo, el bautismo. ¿El bautismo es necesario para los cristianos? Sí, pero no para salvación. El bautismo es un mandato que nosotros al tomarlo estamos simplemente siendo perfeccionados en nuestra fe, dando testimonio de Cristo, y nuestro carácter cristiano está siendo perfeccionado. La cena del Señor, ¿nos salva la cena del Señor? No nos salva, porque es algo simbólico. O sea, la salvación está solo en Cristo. El bautismo, la cena, las doctrinas de la iglesia, la autoridad dentro de la iglesia, el servir dentro de la iglesia, son solamente doctrinas que nosotros cumplimos como hijos de Dios, porque se supone que para eso Él nos creó, para hacer luz, pero no para salvación. Eso que quede claro, hermanos. Por eso esta doctrina, solo Cristo, es importante que nosotros la entendamos, pero que la entendamos en un contexto correcto, porque si usted dice, solo Cristo y me voy a ir a hacer lo que yo quiera, no. Solo Cristo, pero lo que usted fue mandado a hacer no es para salvación, es para que usted se afirme en el Señor. La doctrina romana, que enseñaba que en los sacramentos había perfección de las personas, introdujo muchas doctrinas erróneas. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio. Los romanos no van al infierno. Un católico romano no va al infierno. No importa cómo viva su vida, no importa, él puede hacer de su vida, como se dice coloquialmente, un papalote. Él no va a ir al infierno, porque hay una doctrina. Entiéndame en qué contexto lo estoy diciendo sarcástico, ¿ok? ¿Sí? Porque ellos dicen, no importa en qué pecados tú mueras, vas al purgatorio y te sacamos con veladoras, con rosarios, te vamos a sacar de ahí. Pero mi Biblia no enseña del purgatorio. La Biblia enseña que hay dos lugares: el cielo con Dios para los salvos y el infierno para ser atormentado con el diablo y sus ángeles para los que se pierdan. Introdujo también la doctrina de la veneración a los santos y a las reliquias. La venta de indulgencias. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a depositar su fe para salvación en los sacramentos. ¿Ok? Entonces sí son necesarias muchas prácticas dentro de la iglesia, pero no son para salvación. ¿Ok? Ahora sí voy a entrar al tema. Quiero hablarle, hermano, de dos cosas importantes en Cristo que es necesario que estas doctrinas las entendamos para que sepamos por qué la salvación solo está en Él. ¿Ok? Vamos a usar el Evangelio de Juan para ver una situación de Jesús. Por ejemplo, primero vamos a hablar de los 7 milagros que Jesús hizo en Juan para probar su deidad. Y por último vamos a ver los 7 yo soy que Jesús dijo en Juan para decir que Él era igual que el Padre, igual que Dios. Hay 4 evangelios en la Biblia. Los evangelios fueron colocados ahí estratégicamente por Dios, porque número 1, 4 evangelios nos dan toda la perspectiva del asunto de la vida ministerial de Jesús con mayor detalle que uno solo. En segundo lugar, era necesario que hubiera 4 evangelios porque en aquel entonces el Espíritu Santo lo que quería hacer era alcanzar a diferentes pueblos. Por ejemplo, Mateo fue dirigido a los judíos y Mateo nos presenta a Jesús como el que cumple la ley, como el rey de los judíos, como el nuevo intérprete de la ley, como el único perfecto. Y se lo presenta a los judíos porque ellos son los que lo rechazaron. Marcos presenta el evangelio a los romanos, que son el imperio en turno, y lo presenta como el siervo de Dios. Se lo presenta como el siervo de Dios porque los romanos sabían lo que era un esclavo. Ellos estaban acostumbrados a estar en el poder y tener esclavos. Entonces Marcos se lo presenta como el siervo de Dios, el que vino a humillarse y a obedecer a su Padre, a hacer la voluntad del Padre.
No hay genealogía. En Mateo tenemos genealogía hasta Abraham, porque precisamente los judíos decían somos hijos de Abraham. Entonces Mateo le presenta como viene de Abraham, para que ustedes lo acepten. Marcos no tiene genealogía porque a los romanos no les interesa la genealogía de un esclavo. ¿Okay? Luego tenemos Lucas, que está dirigido a los griegos y presenta a Jesús como un hombre bondadoso, como un hombre generoso que ayuda a las mujeres, que sana a los enfermos. Lucas era el más adecuado para escribirle a los griegos, porque los griegos eran los intelectuales de la época y Lucas era un médico, de los más intelectuales que ha existido. Así que él viene y les habla a su nivel a los griegos y les escribe este evangelio para los griegos. Pero luego viene, desde mi punto de vista, el evangelio más sublime de los cuatro, no el más inspirado, sino el que de alguna forma para nosotros, porque estamos en tiempo de la gracia, es el primero que leemos. Cuando alguien se convierte, lea Juan. ¿Por qué? Porque Juan está dirigido a la iglesia. Presenta a Jesús como Dios. Por cierto, se me olvidó mencionarles, en Lucas la genealogía de Jesús no va hasta Abraham, sino que va hasta Adán, porque los griegos eran descendientes no de Abraham, pero sí de Adán, porque de Adán descendemos todos los hombres. Pero fíjese, la genealogía en Juan es maravillosa, porque la genealogía en Juan se va hasta la eternidad. Y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se presenta a Jesús como Dios, como eterno, como un ser no creado, sino como un ser autoexistente que tiene las mismas cualidades que el Padre y es igual que el Padre. Y Juan escoge 7 milagros o 7 señales que Jesús hace y él escribe acerca de estas señales, pero cada una tiene un propósito específico. Vamos a ver la primera, y es cuando Jesús convierte el agua en vino, Juan 2, 9 al 10. Yo solamente voy a leer unos versos de cada señal, pero usted puede leer todo el pasaje completo, ¿ok? En casa, dice Juan 2, 9 al 10, dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este milagro, cuando se compara con los primeros milagros que Jesús hizo en los otros evangelios, no pareciera un milagro tan impactante, porque en los otros evangelios Jesús comienza su ministerio echando fuera un demonio, y Jesús comienza su ministerio haciendo un milagro portentoso, sanando a un enfermo, haciendo un milagro creativo. Pero aquí Jesús comienza con una señal, que al parecer uno dice, bueno, ¿y qué tan importante es que Jesús convierta el agua en vino? Usted sabe el contexto de la historia. Jesús es invitado con sus discípulos a una boda. Él llega ahí y al parecer no calcularon bien la cantidad de invitados, o alguien tomó mucho porque no falta un comelonda en la fiesta. Y se les acabó el vino antes de tiempo y estaban abochornados y buscaron auxilio. Ahí estaba Jesús en la boda. Y la madre de Jesús, María, intercede y dice, bueno, ayúdalos. Y vea lo que hizo Jesús. Jesús, hermano, cuando usted lee los demás versos, aquí no está, Jesús lo que hace es que manda a llenar unas tinajas de piedra que estaban allí, de agua, y él convierte esta agua en vino. Hay un fenómeno ahí inexplicable. O sea, nuestra humanidad no puede comprender cómo una sustancia puede cambiar en su composición atómica H2O para que ahora contenga otros elementos que lo convierten en vino. Eso nadie lo puede hacer. ¿Solamente quién? Solo Dios puede hacer algo así. Ahora fíjese que aquí, hermano, hay algo bien importante, porque esas 6 tinajas simbólicamente representan todos los lavatorios y todos los rituales de la ley, que incluían estarse lavando las manos, estarse purificando y estar constantemente limpiándose por fuera. Y Jesús lo que hace con esos rituales es de que Jesús viene y ahora los convierte esa agua que se usaba para lavatorios externos en vino, que representa en la Biblia gozo y alegría, y también representa un nuevo pacto. Por eso cuando Jesús instituye la cena del Señor dice, este es mi sangre, sangre de un nuevo pacto. Entonces, aunque pareciera que el milagro no es tan importante, simbólicamente este milagro tiene un peso importantísimo, porque nos está presentando a Jesús como el dador de un nuevo pacto, de un pacto superior. Este vino no era cualquier vino, era un vino
que este maestresala nunca en su vida había probado. Él era un catador de vinos, un experto en vinos. Se acostumbraba en las bodas que primero se servía, ¿qué cosa dice? El buen vino. Primero se servía el buen vino, y ya cuando la gente ya no discernía qué tan bueno estaba el vino, traían el de inferior calidad. Porque yo me acuerdo allá en mi pueblo que los borrachitos, ya cuando están borrachitos, dicen ya lo que sea alcohol del 96, pero lo que sea, ¿no? Pero este maestresala, cuando prueba el vino que Jesús hace, dice, pero ¿qué han hecho? Si en las bodas se acostumbra a hacer lo contrario, primero traer el bueno y luego el de inferior calidad. Ustedes invirtieron el proceso, primero trajeron ¿qué? El malo, y ahora me están trayendo el bueno, porque esto está muy bueno. Si vemos, estamos nosotros en un pacto superior, y es un pacto tan bueno que nosotros debemos estar agradecidos con Dios. Ese pacto representa el gozo y la alegría de que ahora nosotros somos salvos por gracia, por fe en Él, en el que vino a darnos el nuevo pacto. Pacto que dice Hebreos que no solo lo dio, sino que ¿qué? Lo selló con su sangre. Porque para que el pacto antiguo deje de tener el peso que tenía, y con esto no estoy diciendo que no leamos el Antiguo Testamento, no se equivoque. Para que el pacto antiguo deje de tener el peso que tenía y ahora el peso caiga sobre el nuevo, el testador, el que da el testamento, tiene que ¿qué? Morirse. Así que Jesús con su sangre lo firmó y lo selló y dio su vida para que nosotros sentáramos ahora pues en un testamento superior. Vemos entonces en este milagro, hermano, un simbolismo, cómo Jesús comienza su ministerio diciendo que aquí está el nuevo pacto. 2, el segundo milagro. Por favor vaya conmigo rápido, Juan 4:50, 51. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Esta es la curación del hijo de un oficial del rey. ¿Qué representa este milagro? Bueno, este milagro representa la gracia de Dios. La gracia de Dios, que todo lo que nosotros tenemos en este tiempo es por gracia. En primer lugar, no se menciona de dónde era este hombre. No se menciona sus antecedentes, si era malo, si era bueno, sus convicciones religiosas. No se menciona si era de qué fe, qué profesaba, nada. Lo único que Jesús hace es hacerle un milagro, porque su hijo estaba muy enfermo. Y él vino a rogarle. Y el Señor le dijo, ve. Porque así como tú has creído por tu fe, así recibirás el milagro. Dice que él indagó y él llegó a la conclusión que exactamente, porque él le preguntó a sus siervos, le dijo, oigan, ¿y a qué hora se sanó mi hijo? Y los siervos le dijeron, ayer a tal hora. Y él se acordó, dijo, ayer a tal hora fue exactamente la hora en que Jesús me dijo que lo sanaría. Entonces, ¿qué hizo este hombre para merecer el milagro? Nada, absolutamente nada. Este milagro nos habla de la gracia, cómo Jesús lo hace todo por gracia sobre quien ha escogido beneficiar por medio de la fe que se ha depositado en él. Este hombre tenía fe en él. 3, vamos a ver la tercera señal, voy rápido. La curación en el estanque de Betesda, muy común, muy usado. Sabemos que conocemos este pasaje a la perfección. Juan 5:6. Leo rápido. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta, no? ¿Quieres ser sano? O sea, el paralítico tenía 38 años sin caminar y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? No, pero es que Jesús quería conocer la intención verdadera de su corazón. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Usted conoce el pasaje. Este estanque tradicionalmente se creía que de cuando en cuando un ángel descendía y movía las aguas. Y el primero de los enfermos que descendía a tocar las aguas cuando el ángel las había agitado era sano. Por lo tanto era un estanque lleno de
enfermos, porque no había un itinerario que el ángel decía, el lunes voy a llegar a las 8 de la mañana. No, había que estar listo ahí a ver a qué horas en su soberanía Dios permitía que el ángel moviera las aguas. Y este hombre hacía 38 años ya que estaba en esta situación, esperando llegar a tocar las aguas. ¿Y cuándo iba a llegar si era paralítico? El ciego, aunque sea, se aventaba, aunque le fuera a pegar a un muro, pues podía moverse. Y el sordo, pues yo creo que le decía a sus amigos, me pullan ahí cuando muevan las aguas, porque yo ni oigo la bulla. Y este paralítico ahí en su lecho no podía hacer nada. Y aquí hay una enseñanza tremenda. Fíjese que cada vez que usted vea en los evangelios que el autor hace énfasis en que Jesús lo hizo y era día de reposo, allá hay un misterio. Siempre que hace Jesús un milagro y el autor no omite ese detalle, o sea, ¿por qué tiene que hacer énfasis? Y era día de reposo, y lo hizo un día de reposo, y Jesús era especialista en hacer este tipo de cosas en día de reposo, y era porque el mensaje que estaba dándoles a todos estos fariseos legalistas de esa época era que ellos habían llenado la ley de un montón de preceptos y de tradiciones de ellos de hombre. Y habían llegado a idolatrar el día de reposo. Entonces Jesús lo que les está diciendo con estos es que lo que este hombre no pudo recibir en 38 años en la ley, Jesús lo vino a hacer en 5 minutos en la gracia. Porque Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el milagro se efectuó inmediatamente en la vida de este hombre. Como que la ley, como que él tenía la posibilidad en la ley de ser sanado. Y estaba como ahí el estanque cerca, y él veía el estanque y lo veía, pero no podía llegar a él. En su condición de paralítico le era imposible llegar. Entonces Jesús lo que viene es a completar eso que estaba incompleto. O sea, en la ley siempre la salvación de una persona estaba incompleta, porque no dependía solamente de aventarse en el estanque, sino de tener un corazón que tuviera una fe correcta en Dios. Jesús no nos deja al borde de la salvación. Jesús viene y nos da la salvación completa. Este paralítico necesitaba a alguien que lo ayudara. No podía solo acceder a ese estanque. Así están todos los que están bajo la ley, bajo el yugo de la ley. Necesitan a alguien que los ayude. Pero nosotros ya lo hemos encontrado en Cristo Jesús. Cuarta señal. Vaya conmigo por favor a Juan 6, 11 al 12. La alimentación de los 5,000. Juan 6, 11 y 12. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Allí había multitud de gente. Andrés le dice a Jesús, aquí hay un muchacho, tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, pero eso no alcanza para nada, Señor. Y lo que hace Jesús aquí es venir a demostrar que Él es el proveedor de todas nuestras necesidades. Que el mismo poder que el Padre tenía para proveer sobre Israel y proteger a Israel desde que llamó a Abraham, era el mismo poder que Cristo tiene para proteger a los suyos, a los que lo siguen a Él. ¿Sí ve? Nosotros somos seguidores de Cristo, amamos a Cristo, sabemos que la salvación está en Él, por lo tanto Él tiene cuidado de nosotros. Multiplicó en forma milagrosa, imagínense alimentar 5,000 hombres, dice sin contar mujeres y niños, o sea que ahí había que como unos 20,000 más o menos, si cada matrimonio tenía 2 hijos. Había muchísima gente y dice que sobró los panes y los peces sobraron, hasta recogieron canastas de lo que había sobrado. Vemos a Cristo aquí como un Dios que tiene un poder ilimitado para proteger y proveer lo suficiente para los suyos. 5. Vamos a ver el milagro cuando Jesús camina sobre el agua. Juan 6, 19. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo.
Los discípulos dice que ya habían remado una distancia. ¿Cuántos estadios menciona ahí? 25, 30 estadios, como unos 4 o 6 kilómetros aproximadamente. Ese es el rango de distancia que habían remado estos discípulos. Sin embargo, Jesús los alcanzó caminando sobre las aguas, desafiando todas las leyes de la física, porque no se supone que el agua debía de sostener la materia, la composición física de él. Pero como Jesús está sobre las leyes de la naturaleza, sobre las leyes humanas, nos demuestra aquí entonces que para él no hay nada imposible y que todas las leyes creadas se sujetan a él. Todas las leyes creadas se sujetan a él. 6. Vamos a ver cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan 9:24. Juan 9:24, vamos a leer el 24-25. Dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Este era un ciego de nacimiento. Y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fíjense cómo odiaban a Jesús los fariseos. Entonces dice: sabemos que él es pecador. Él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Ve cómo eran de mentirosos los fariseos? Eran bien mentirosos. Sabemos que es pecador. No es cierto. Cuando lo llevaron a Poncio Pilato dijo: yo no hallo ningún mal en él. ¿Se acuerda? No, yo no hallo ningún mal en él. Llévenselo a Herodes. Y allá llevan a Jesús, pobre Jesús, ¿verdad? Ahí en lo que era su juicio, que Dios ya había establecido que así va a ser su juicio injusto, etcétera. Y allá lo llevan con Herodes, y Herodes lo recibe y dice: para mí este hombre no ha hecho nada malo. Llévenselo a Pilato. Allá lo llevan otra vez con Pilato. Y los fariseos dicen que ellos sabían que era pecador. Y Pilato dice: yo ningún mal hallo en él. Yo acostumbro a soltarles un preso cada vez que es la Pascua, así que aquí está este asesino, este malhechor que era Barrabás, y este Jesús a quien ustedes acusan de haber hecho cosas que va contra su ley, cosa que era mentira. Y ellos dicen: danos a Barrabás. ¿Se acuerda? Pero más gente sigue dando testimonio que él no era pecador, porque el malhechor en la cruz dice: nosotros merecemos esto, mas este hombre ningún mal ha hecho. Y por último, cuando es crucificado, el centurión romano ahí a la par de la cruz dice: este verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Y de dónde inventaron estos fariseos, hermano, que Jesús era? Nosotros lo sabemos, que es un pecador, porque tenían un odio, un resentimiento contra Jesús. Fíjese lo que significa este milagro, hermano. Vemos aquí a un hombre ciego, literalmente, que tenía más discernimiento que los fariseos. Porque él discierne y él dice: yo no sé, pero yo sé que ahora veo. Y más adelante, cuando usted sigue leyendo el pasaje, dice que más adelante este hombre es expulsado por los fariseos. O sea, te vamos a expulsar de nuestra sinagoga y de nuestra religión si tú crees en Jesús. Y cuando Jesús lo encuentra, dice que este hombre adora a Jesús. ¿Por qué Jesús se deja adorar? Porque Jesús es Dios. Y la lección aquí, hermano, es que aún para el más miserable de todos los hombres, que esté allá perdido en el mundo y ciego, porque así estábamos nosotros, estábamos ciegos, Jesús viene, mete su mano y nos salva, y nos rescata y nos ayuda. 7. Juan 11:43. Vamos a hablar un poco acerca de la resurrección de Lázaro. Dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Este milagro es portentoso, es el último milagro con el que cierra Jesús en Juan, porque él es el dador de vida. Y viene y resucita a un muerto, pero no a cualquier muerto. Este muerto ya hería, su cuerpo ya había entrado en un proceso de descomposición. Se revirtió todo eso. Los cuerpos humanos se descomponen y empiezan a oler muy mal y a inflarse por el estancamiento de la sangre. Cuando estamos vivos, la sangre está circulando, está viva. Cuando morimos, la sangre deja de circular y se estanca. Y después de eso viene en 24 horas la rigidez cadavérica y el muerto empieza
abrir los ojos y hacer lo que quiere involuntariamente ya, porque su cuerpo empieza a entrar en un estado de rigidez. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo resucitó. Esto habla de que no importa qué tan muertos nosotros estábamos en el pecado. Porque hay gente que allá afuera tuvo prácticas quizás terribles, que puede decir, no, pero es que para mí no hay esperanza. Aquel Cristo lo salvó porque todavía moralmente no es tan malo y Jesús tuvo misericordia de él, pero para mí no. Él vino a resucitar, a llamar de la muerte espiritual a los que estábamos muertos en el pecado, a nosotros, para darnos vida en él. Ahora fíjese lo que dijo Juan acerca de todas estas señales. ¿Qué significan estas señales? Juan 20, verso 30. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales, verso 30 y 31, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice, Juan escogió 7 nada más, con un propósito. Cada una significa algo importante y tiene un simbolismo importante para nosotros los creyentes en la gracia. Pero él dice que hizo más. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Al creer nosotros tenemos vida en su nombre, vida eterna. No solamente vida en esta tierra para hacer su voluntad, sino vida eterna en el más allá. Ahora, rapidito, vamos a ver los 7 yo sois de Jesús. Ya vimos entonces que las 7 señales prueban que Él es Dios. Pero ahora en los 7 yo sois, no solamente prueba que Él es Dios, sino que Él y el Padre son uno. Juan 8:58, por favor, rapidito. Leo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos se fue. Jesús está aquí hablando con los fariseos. Ellos le dicen, ¿cómo es posible que tú digas que conoces a Abraham si no tienes ni siquiera 50 años de edad? Y Jesús le responde, antes que Abraham fuera, no les dice yo era, ¿verdad que no? No. Él les dice yo soy. Y aquí la postura teológica de esta declaración es que Jesús está diciendo yo soy Dios. ¿Cómo sabemos? Por la violenta respuesta de los fariseos que dicen vamos a matarlo, porque esa era la ley mosaica, decía que si alguien blasfemaba de esta forma era acreedor de la muerte. O sea, las mismas palabras que Jehová usó para decirle a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy, son exactamente las mismas palabras que Jesús usa para decirle a los fariseos, yo soy. Esta es la razón por la que lo quieren matar, porque le dijeron te haces igual a Dios, y para ellos eso era pena de muerte. Pero él no estaba mintiendo ni estaba blasfemando, porque Jesús es Dios, y para eso lo repitió 7 veces más. 7 veces, 7 es un número que representa perfección o plenitud. 7 yo soy, les dijo Jesús a los judíos en todo el libro de Juan. El primero, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el contexto estaban hablando acerca del maná, ¿se acuerda? ¿Tú qué señal haces? Porque Moisés nos dio maná en el desierto y nuestros padres y nuestros hijos comimos de ese maná. Esto nos habla cómo ese maná en Éxodo 16 era solamente un simbolismo, una sombra de la persona de Jesús. Que Jesús sería el verdadero pan de vida que saciaría el hambre espiritual de todos los seres humanos. Porque el hambre física se nos quita ahí con unos taquitos, con unas pupusas, con unas baleadas. Yo no sé cuál es la comida de su preferencia. Pero el hambre espiritual solamente la sacia Jesús. Y también la sed, porque Él dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. No hay nada como uno tener esa comunión plena con Jesús, que es el pan de vida. Sacia nuestra hambre,
para la eternidad y nuestra sed para la eternidad. ¿Usted sabe por qué mucha gente anda siempre experimentando, buscando a ver qué lo hace feliz? A ver qué lo llena. Voy a comprar un carro nuevo a ver si se me quita la tristeza. Se compran el carro, más tristes se ponen porque ahora deben. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago para llenar este vacío? No, pues me voy a hacer un borracho, voy a tomar siempre para olvidar las penas y para que me sienta bien, porque ya alegre, como dicen, no, al punto alegre, ya se me olvida todo, se me olvida que ganó Trump, ¿no? ¿Y qué? ¿Y la cruda? Ay, me siento un gusano, un miserable. Y la gente experimenta, ya me aburrió esta vieja, esta esposa, voy a buscar otra más joven, más bonita, al cabo y al fin que con dinero se puede hacer de todo. Y hay gente que tiene esa posibilidad, dice, pues si no aquí en otro estado o en mi país, al cabo que allá yo llego y les digo que soy gringo y ya estuvo, ¿no? ¿Y qué? ¿Y ya se quitó, se llenó, se completó? No, sigue sintiendo vacío, después destruye su matrimonio, destruye sus hijos, destruye su vida, acaba siendo un adicto, acaba destruido y dice, ¿y qué? ¿Y logré sentirme feliz con todo esto? No. Más vacío, más deprimido. Por eso mire, la palabra dice, separados de Él, nada podemos hacer. Usted lo que tiene que hacer como cristiano es afirmarse en Cristo, en lugar de estar titubeando ahí, ¿será? ¿No será? No, afírmese en Él, porque en Él está la vida, Él es el pan de vida. 2, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Literalmente este milagro, yo soy de Jesús aquí significa que Él nos vino a quitar la ceguera espiritual. El ser luz significa que ahora nosotros andamos con el discernimiento de lo que es correcto, de lo que a Dios agrada. Y por lo tanto nosotros vivimos nuestra vida para Él. Somos luz, ya no estamos más en las tinieblas. Las obras de las tinieblas que practicábamos antes, ahora para nosotros ya no tienen ninguna importancia. Ahora vivimos en una ley superior, la ley de la fe en el Hijo de Dios. Cualquiera que sea la pregunta espiritual para nuestra vida, Jesús es la respuesta. Eso es lo que significa que ahora somos luz, que Él es luz y nos vino también a decir para que nosotros fuéramos la luz del mundo, la sal de esta tierra. Si tu vida como creyente no gira en torno a estas verdades, que Él es la luz, vas a caminar en oscuridad, vas a caminar en tinieblas. 3, yo soy la puerta, Juan 10:9. Juan 10:9, hermanos, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta, la entrada. ¿Okay? Sabemos que espiritualmente Jesús vino a imponer su reino en el corazón de cada creyente. El reino de Jesús ya está establecido en el corazón de cada creyente. Pero ¿cuál es la puerta para entrar a ese reino? Es Él. No hay otra forma. Por eso nosotros ya no vivimos por lo que pasa en las naciones. Lo que pasa en las naciones, lo que pasa en los gobiernos, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en el mundo. Ya no, porque nosotros ahora vivimos en un reino al cual entramos por esa puerta que se llama Jesucristo y lo vino a instituir en nuestro corazón. Y ahora ya nada de eso a nosotros nos mueve, sino que estamos firmes en Él, que nos dejó entrar a su presencia. Ahora recuerde que es una puerta angosta, pero las recompensas son eternas, hermano. Porque para entrar por esta puerta nosotros necesitamos entender esto, que es una puerta angosta, que el camino es estrecho, que no se trata de que tú hagas con tu vida lo que tú quieras, no. Se trata de que sometas tu carne, tu cuerpo a la voluntad de Dios. 4, yo soy el buen pastor, dijo Jesús, Juan 10:11. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. Ningún pastor en esta tierra le llegamos a Jesús, hermano, pero ni a los talones. Por muy moral que uno quiera ser, por muy justo, por muy recto, por muy buen predicador, por muy buen maestro, no, estamos a millones de años luz de Jesús, que Él es el que dio su vida por usted. Por eso es el buen pastor. Él es un buen pastor porque Él
No solamente te pastorea, sino que Él da su vida por ti. ¿Sí ve la diferencia? Las ovejas necesitan pastores siempre, siempre. Todo mundo tiene ese entendimiento. En Israel tradicionalmente, si alguien tenía ovejas y su hijo no era pastor, tenían que contratar un pastor, porque las ovejas no se saben cuidar solas. A ti te está cuidando el mejor pastor del mundo, que es Jesús. Por eso lo primero que tienes que hacer ante una situación, doblar rodillas, pedirle a Él, depender de Él, estar en Él, porque Él es el que dio su vida por ti. Yo sinceramente, me acuerdo que una vez, hermano, en unos bautismos estaba ahogando un hermano. Y los hermanos se les metió la idea que yo era el que lo tenía que sacar, porque tergiversan la Biblia. No, es que buen pastor da su vida. No, ese es Jesús, hermanos. Sí, se estaba ahogando el hermano. Y las hermanas bravas, pastor. No, hermana, espérese, ¿qué quiere? ¿Un velorio o 2 velorios? Por uno. Sinceramente, ¿quién de ustedes aquí está dispuesto a dar su vida por un amigo? Quizás por un hijo. Quizás por un hijo. Uno dice, doy mi vida por mi hijo. Y aún así, yo he sabido de gente sin entrañas que una vez a un hombre que fue a nadar al mar, el mar le quitó al hijo, las olas se lo llevaron. Y él no entró por él, lo dejó que se lo llevara. Entonces, aquí ninguno de nosotros seríamos mentirosos si usted dice, no, yo tengo un amigo por el cual yo doy la vida. Mentira. Ese único amigo se llama Jesucristo. Por eso es que cuando tú estás en el party y en el mundo estás rodeado de gente, gente camarada, que no sé qué, que quieres otra cerveza, que no sé qué. Y cuando estás en el hospital, ¿dónde están los amigos? Si ni para eso, nada, que voy a ir a ver a ese, hay que se sane solo. Pero Jesús es el buen pastor, Él pone su vida por nosotros. ¿Y cuál es la señal de que Él es tu buen pastor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú debes oír la voz de Jesús, oír su palabra y obedecerle. Si tú no le estás obedeciendo, no te engañes, tú no eres oveja del Señor. No eres oveja de Él. Quizás estás en un proceso de conversión, pero todavía a ti te cuesta obedecer la palabra cuando la palabra es dura. Entonces, no, esta palabra no es para mí. Si está en la Biblia es para ti. Tú eres la oveja, es para ti, aunque no te guste. Fíjese la diferencia entre una oveja y un cabro. Fíjese, las ovejas aman la palabra de Dios aunque esté dura. ¿Y la cabra? ¿Qué hace la cabra? La cabra ama un evangelio falso aunque sepa que es falso. Por eso es una buena señal. ¿Sabe qué podríamos hacer aquí para ver quién es oveja y quién es cabro? Que alguien venga a predicarle de prosperidad. No, hermanos, ¿cuántos quieren ser ricos? Y por ahí uno, ya, ahí está. Ese no es oveja. Vamos a invitar a uno, yo creo, para hacer esa prueba, ¿no? 5. Yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. Juan 11, 25 al 26. Y entienda, no es que el dinero es malo, no, sino que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Porque vi por ahí que alguien, un ateo, estaba atacando a la iglesia y dice, a ver, esos cristianos, si dicen que el dinero es la raíz de todos los males, ¿para qué piden ofrendas? No, es que la Biblia no dice que el dinero, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ok, Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Lo mejor que tú puedes hacer es invertir tu vida en esta tierra, viviéndola para el que invirtió su vida para salvarte de que mueras condenado en la eternidad. La gente, no, yo aquí voy a hacer mi vida, voy a vivir como yo quiera. La vida es una al cabo y al fin, hay que gozarla. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Y nos hemos inventado un montón de dichos y filosofías. No, porque al cabo y al fin que nada me voy a llevar, así que aquí quiero probar de todo en este mundo. No, hay vida después de la muerte. Y hay 2 lugares a donde tú vas a ir. Podrías ir. Hay 2 lugares. Y es uno el que solamente puedes ir. Entonces, ¿vale la pena vivir para Cristo, hermanos? Sí.
Muchos dicen, esos cristianos aburridos, mira los que no toman, mira los que no fuman, se están perdiendo de estos bailes, tan rico que es hacer esto, hacer aquello. Pobres cristianos, están mal, les han lavado el coco, les hicieron un brainwash ahí en la iglesia y los tienen ahí todos sometidos como borreguitos. No, no, Jesús no nos hizo un brainwash, nos hizo un lavado de corazón. Y eso es lo que a nosotros nos ha dado entendimiento. ¿Por qué? Porque como Él es la luz, Él nos sacó de vivir de todas esas ignorancias y ahora vivimos en la verdad. 6. Yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. El camino, no un camino. La verdad, no una verdad. La vida, no una de las muchas formas de tener vida. Es exclusivo. Jesús es exclusivo. No hay salvación fuera de Él, aunque esto no le guste a los hinduistas, a los musulmanes, a todos los que niegan la deidad de Jesús. No hay salvación fuera de Jesús. Jesús es el camino que hay que seguir. Mire, estaba estudiando y encontré estos datos que se los voy a compartir. Porque los grandes líderes, hombres o religiosos de la historia, que mucha gente los sigue, nunca le llegaron a Jesús en ningún sentido. En primer lugar, moralmente. Mahoma tuvo varias esposas. Sócrates se cree que era bisexual. Le atraían los hombres. Confucio se divorció, era divorciado. Buda abandonó a su familia, abandonó a sus hijos, abandonó a su esposa. Jesús fue perfecto. Jesús es la señal de perfección para nosotros, es nuestro blanco, es nuestra meta. Jesús es la única verdad que hay que creer. Mire, también veía estos otros datos. Mire, Sócrates enseñó 40 años. Su periodo de enseñanza de filosofía, este era un filósofo griego, de los más grandes que ha habido junto con Platón y Aristóteles. Su periodo de enseñanza duró 40 años. Y hasta la fecha, yo le voy a preguntar a usted, ¿usted conoce a alguien que diga, para mí Sócrates lo es todo? No, Sócrates es mi vida. No. Mire, Platón enseñó 50 años. Aristóteles enseñó 40 años. Jesús enseñó 3 años. Y en esos 3 años, Jesús se ha hecho de millones de seguidores a lo largo de la historia, donde literalmente los primeros discípulos de la iglesia dieron su vida por esas verdades que Él enseñó en esos 3 años. A Esteban lo apedrearon, a todos los apóstoles los mataron, a Pedro lo crucificaron por esa verdad. ¿Sí ve? Esos filósofos no le llegan a Jesús en cuanto a enseñar la verdad en ningún sentido. Porque las palabras que Jesús nos vino a hablar son vida. Jesús es la única vida que nosotros tenemos que vivir. Todos estos filósofos que yo les confesé en un momento determinado confesaron que necesitaban a Dios. Aún Mahoma confesó, yo necesito a Dios. Jesús no, Jesús dijo, el que no cree en mí está condenado, mas el que cree en mí tiene vida eterna. Si ven, Jesús no está diciendo, yo necesito ser salvo. No, porque Él es Dios, Él es el autor y consumador de la salvación. A menos que crean en mí, en sus pecados morirán, dijo Él. Él es solo Jesús, solo en Él hay vida eterna. Último, yo soy la vid. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si usted corta una ramita del árbol, ¿qué le pasa? Se muere. O sea, nosotros debemos de estar ahí, en esa vid verdadera, como pámpanos, como ramas, dando fruto. Ahora entienda, no fruto para ser salvos, ¿ok? Quiero aclarar eso. No. Somos salvos por gracia, pero damos frutos para dar testimonio que estamos en la vid verdadera y que somos sus hijos, que somos luz, que somos sal. Conclusión. 3 verdades que quiero que usted se lleve a su casa. Número 1, Cristo es 100% Dios, 100% hombre.
con las señales, con los yo soy, probó su deidad y probó su igualdad al Padre. Todos los atributos del Padre están sobre el Hijo: santidad, eternidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, soberanía. Todos los atributos del Padre están sobre el Hijo. Cristo es el sacrificio sustituto perfecto. Por su obediencia perfecta al Padre, nos perfecciona a nosotros aún con una obediencia imperfecta, porque es por gracia. Porque si el Padre estuviera esperando que nosotros fuéramos perfectos, no habría esperanza de salvación para nosotros. Y tercero, hermanos, la salvación es exclusiva de Cristo. ¿Cuál es el problema con que la salvación sea exclusiva de Cristo? Que estamos en una sociedad inclusiva, que dice, no, también aquel, no, también aquella religión, no, también aquel líder religioso. Todas las religiones llevan a Dios, cada quien busca a Dios a su manera. Eso es tu verdad, mi verdad es otra. Tú vives tu verdad, yo vivo la mía. No, Jesús es una verdad exclusiva. El problema es que estamos en una sociedad inclusiva. Usted tiene que ser exclusivo de Él y nadie más. Cristo es el alfa y la omega, es el principio y el fin, es el primero y el último. Fuera de Él no hay nada. Él es el creador de todo lo que existe y el que sostiene lo que existe. Porque sin Él todo entraría en un caos, en un desorden. Él sostiene con su poder todo lo que existe. Incline su rostro.